¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal de finanzas personales. Les habla Francisco Fonseca, fundador del blog de finanzas personales franciscofonseca.net. El día de hoy quiero compartir con ustedes, hablarles sobre un tema que me parece relevante dentro de lo que es la gestión de nuestras finanzas personales, como lo es el fondo de emergencia. En mi guía para organizar tus finanzas personales en 6 pasos, justamente trato el tema del fondo de emergencia en los pasos 3 y 5. En un momento te voy a explicar por qué los he separado en dos partes para que entiendas el racional de el por qué lo he hecho así. Pero antes de ello, déjame que te cuente una historia, una breve historia personal que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar el día de hoy. Por allá por finales del 2019, justo cuando yo me encontraba en lo más alto de mi carrera profesional, eh, perdí mi empleo, producto de una reestructuración interna que se gestionó dentro de la empresa para la cual trabajaba. Y esto, por supuesto, hizo que de la noche a la mañana dejara de generar ingresos. No fue hasta mediados del 2021, estamos hablando ya de año y medio después, con una pandemia global de por medio, cuando empecé a generar ingresos nuevamente, gracias a que empecé mi propio negocio. Y te preguntarás, ¿cómo pude cubrir una parte importante de mis gastos de vida y el de mi familia, estando desempleado durante un año y medio ante semejante imprevisto, como lo era poder vivir en el medio de una pandemia? Si bien tuve la suerte de contar con una prestación por desempleo acá en España durante más de un año, la verdad es que lo que me ayudó a cubrir los gastos de vida de mi familia fue mi fondo de emergencia, que había empezado a construir años atrás y que me permitía vivir por varios años sin la necesidad de generar ingresos. Pero el beneficio más importante de contar con mi fondo de emergencia es el haber podido dormir con tranquilidad y no tener que haberme preocupado por temas relacionados con el dinero durante todo el tiempo que yo no generé ingresos. Con todo esto, lo que te quiero decir, y es digamos, la experiencia personal, lo que me dice es que contar con un fondo de emergencia es de vital importancia para garantizar la estabilidad financiera, justamente en momentos inesperados. Cuando nos enfrentamos a situaciones imprevistas, como en mi caso, perder un empleo de forma repentina o tener que afrontar gastos médicos inesperados, el ahorro puede convertirse en nuestro salvavidas. Es en el episodio de hoy cuando quiero compartir contigo la importancia de tener un fondo de emergencias y cómo este ahorro puede proteger tus finanzas personales en situaciones críticas. Y te dejo justamente con esta frase que siempre ha sido célebre del amigo Murphy, y es que cualquier cosa que pueda ir mal, irá mal. Ahora sí, voy a comentarte brevemente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y para empezar, lo que quiero es explicarte el por qué dentro de mi guía he separado en 2 pasos el tema del fondo de emergencia. Concretamente el paso 3, que habla de ahorrar para un mes de gastos, y el paso 5, que es justamente completar el fondo de emergencias. En mi experiencia personal, sobre todo pensando en la situación más crítica en la que te puedes afrontar gestionando tus finanzas personales, que es no tener un fondo de emergencia y adicionalmente tener deudas malas acumuladas, aquí digamos se te presenta un dilema y es, si quieres mejorar tus finanzas personales, ¿por dónde empiezas? ¿Saldando tus deudas o construyendo tu fondo de emergencias? Es justamente pensando en ese dilema el que yo propongo o te propongo que lo primero que hagas en
el camino en el proceso de poner orden en tus finanzas personales sea ahorrar por lo menos para cubrir un mes de gastos, que sería el paso número 3 de mi guía. ¿Por qué? Porque haciéndolo así, al mes, si logras ahorrar por lo menos para cubrir un mes de gasto, esto te va, por un lado, a permitir entrar en esa dinámica positiva de sentir que sí tienes la capacidad de empezar a ahorrar justamente para tu fondo de emergencias, entrar en esa dinámica positiva de ver cómo empiezas a acumular ahorro y justamente disminuir o tener un colchón, por pequeño que sea, estamos hablando de por lo menos cubrir un mes de gasto, para que antes de continuar en tu proceso de mejorar tu salud financiera, tengas un colchón para poder cubrir cualquier imprevisto que se te pueda presentar. Por eso es que yo recomiendo al menos empezar con el fondo de emergencia ahorrando para un mes de gastos. Y justamente, que es el paso que no se ve aquí, que es el número 4, ya una vez tengamos ese primer mes de gastos, entonces ahí entraríamos de lleno a saldar todas nuestras deudas antes de llegar al paso número 5, que es justamente completar nuestro fondo de emergencias. Esa es la forma que yo sugiero para afrontar lo que sería la construcción de tu fondo de emergencia. Dicho eso, entonces te resumo brevemente lo que estaremos comentando el día de hoy y lo que te enseñaré, empezando por entender qué es un fondo de emergencia y por qué es importante. Luego te enseñaré a establecer la meta de ahorro que necesitas para construir tu fondo de emergencia. Lo haré con un ejemplo. Seguidamente te contaré cómo reflejar en tu presupuesto tu plan de ahorro para el fondo de emergencia y por último, para cerrar el episodio de hoy, hablaré también de cuáles son esas consideraciones que tienes que tener presente para el uso y mantenimiento de el fondo de emergencia. Antes de entrar en materia, quería comentarte que si quieres poner orden en tus finanzas personales, pero no sabes por dónde empezar, quiero ayudarte regalándote mi guía para organizar tus finanzas personales en 6 pasos. En esta guía he resumido todos mis conocimientos sobre finanzas personales y que ahora pongo a tu disposición para que puedas poner en marcha ya tu plan para mejorar tu salud financiera. Al descargar mi guía gratis, también podrás acceder al resto de la librería de recursos que pongo a tu disposición, incluyendo las plantillas de Excel que he desarrollado para facilitarte la vida y que así puedas completar cada uno de los pasos de mi guía sin complicaciones ni agobios. La guía la puedes descargar en mi blog franciscofonseca.net/guía o si estás viendo el video en YouTube en el link que incluyo en la descripción del mismo. Ahora sí, comenzamos. Quiero empezar comentándote lo que para mí representa el fondo de emergencia y el por qué es importante. Em, Así como lo define su nombre, un fondo de emergencia no es otra cosa que una reserva de dinero para, digamos, cubrir cualquier imprevisto financiero que tengamos. La gran mayoría de personas que no cuenta con un fondo de emergencias, ¿qué suele hacer cuando se le presenta un imprevisto? Pues la solución más fácil y prácticamente la única salida que tiene es endeudarse, sacar un préstamo personal, utilizar sus tarjetas de crédito justamente para poder cubrir este tipo de imprevistos. Y justamente lo que busca el fondo de emergencia es que ante imprevistos no tengas que recurrir a endeudarte aún más para hacer frente a estos imprevistos como los que te he hablado hasta ahora. Mi recomendación es que nunca cumplas imprevistos con tus tarjetas de crédito. Es el momento de empezar a construir tu fondo de emergencia para dejar precisamente de usar las tarjetas de crédito. Y aquí simplemente quería hacerte un cuadro a manera de ejemplo para que estemos alineados en lo que para qué sí sirve un fondo de emergencia y para qué no deberías utilizar
tu fondo de emergencia. Gastos como por ejemplo cubrir tus gastos familiares en el caso de que pierdas tu empleo, como me sucedió a mí en el 2019. O cosas como, por ejemplo, costear una avería urgente de tu coche. Esto puede suceder y es más común de lo que tú te imaginas. O reparar, o sea, si tienes calefacción en tu casa y usas tu caldera y dependes de ella para tener agua caliente, por lo general son reparaciones costosas, como por ejemplo reparar la caldera de tu casa, que es otro tipo de imprevisto. Pero más importante aún es que quiero que tengas presente para qué no se tiene que utilizar el fondo de emergencia. Por ejemplo, para cambiar tu teléfono móvil por uno nuevo. Eso no es una emergencia que requiera hacer uso del fondo de emergencia o costear tus próximas vacaciones. Eso tampoco cumple con el criterio de uso de tu fondo de emergencia. Para ello, tienes que establecer un plan de ahorro que te permita costear ese tipo de gastos o pagar tu colegio o la universidad de tus hijos. Eso tiene que formar parte de tu plan de gastos consciente, de tu presupuesto. De eso ya hemos hablado en el episodio pasado. Ese tipo de gastos no deberían cubrirse nunca con tu fondo de emergencia, teniendo presente que es única y exclusivamente un fondo destinado a cubrir imprevistos. Ya teniendo entonces presente para qué sirve y por qué es importante un fondo de emergencia, lo siguiente es enseñarte a cómo establecer la meta de ahorro para tu fondo de emergencia. Entonces, lo primero es tener claro de cuánto dinero tenemos que nutrir a nuestro fondo de emergencia. Yo te diría que la gran mayoría de literatura que habla sobre temas de finanzas personales y que yo he podido, digamos, averiguar con el pasar de los años, por lo general la recomendación es que trates de construir tu fondo de emergencia para cubrir entre 3 y 6 meses de gasto, pues obviamente teniendo presente tu situación familiar. No es lo mismo, por ejemplo, estar en un país en donde en el caso de un imprevisto mayor, como puede ser la pérdida de tu empleo, tengas o cuentes con una prestación por desempleo pública, como es el caso aquí de España, a que tú, por ejemplo, a lo mejor tengas un trabajo por cuenta propia o tengas tu propio negocio y no tengas ningún tipo de cobertura que te pueda, digamos, permitir tener un ingreso o parte de tus ingresos con algún tipo de ayuda por desempleo. Entonces ahí, digamos que por eso juega esa horquilla entre los 3 y 6 meses. Mi recomendación personal, independientemente de cuál sea tu situación familiar, es que el fondo de emergencia, tu fondo de emergencia, lo construyas con un mínimo de 6 meses. Es decir, que tengas el equivalente a 6 meses de gastos. Eh, para ello, te muestro un ejemplo rápido de cómo calcular el importe de tu fondo de emergencia. Te pongo aquí en este ejemplo una familia cuyos ingresos totales ascienden a unos 4.000 euros al mes y de esos 4.000 euros, esta familia destina unos 2.200 euros a cubrir sus gastos fijos del mes, unos 1.000 euros a cubrir gastos discrecionales y tienen una tasa de ahorro equivalente al 20% de sus ingresos, que son 800 euros al mes. A la hora de decidir cuánto deberías o qué importe utilizar para construir tu fondo de emergencia, debes considerar la porción de gastos fijos y gastos discrecionales. Y aquí tú me puedes preguntar, bueno, a lo mejor los gastos discrecionales en situaciones de urgencia, por ejemplo, si dejo de generar ingresos, no son totalmente indispensables. Entonces, tendría sentido que tengamos que considerar la porción de gastos discrecionales para construir nuestro fondo de emergencia. En el sentido más purista de la definición, mi respuesta sería no, pero en la vida real, mm, por muy discrecionales que sean tus gastos, en periodos cortos de tiempo, reducirlos o cortarlos, recortarlos de inmediato es bastante complicado. Por lo que mi sugerencia es que para ser conservadores y para que el importe de tus, digamos, gastos del mes sea conservador, yo te sugiero que consideres tanto tu porción de gastos fijos como de gastos discrecionales, que en el caso de este ejemplo
el importe asciende a unos 3.200 euros al mes. Entonces, ¿cómo se calcularía el fondo de emergencia? Sería el total de gastos de un mes por el número de meses de cobertura que queremos que incluya o que refleje el fondo de emergencia. Que en el caso de este ejemplo, el fondo de emergencia serían 3.200 euros de gastos mensuales y lo voy a poner para cubrir un mínimo de 3 meses, que en este caso serían 3.200 euros por 3 meses igual a 9.600 euros. Por lo que, si a día de hoy esta familia tiene capacidad para ahorrar 800 euros al mes, eso quiere decir que su plan de ahorro para construir su fondo de emergencia sería el equivalente a dividir 9.600 euros entre 800 euros al mes que pueden ahorrar, les llevaría un total de 12 meses construir su fondo de emergencia. Y entonces, ¿cómo reflejaría esta familia ese plan de construir su fondo de emergencia dentro de su presupuesto familiar? Como te comenté hace un momento, si a día de hoy tienes deudas acumuladas, tu prioridad va a ser primero ahorrar para cubrir un mes de gasto. En el caso de esta familia, un mes de gasto supone 3.200 euros y si a día de hoy tienen la capacidad de ahorrar 800 euros mes, eso quiere decir que para poder ahorrar de cara a cubrir un mes de gasto, tendrían que reflejar en su plan de ahorro 800 euros al mes durante 4 meses. Y de cara a poder completar su fondo de emergencia, bien sea para 3 meses o para 6 meses, que es mi recomendación, deberían hacerlo una vez hayan eliminado todas las deudas malas. En el caso de que no tengas deudas, que digamos un escenario más favorable, pues entonces el paso sería sencillamente ahorrar, en vez de tener dos pasos por separados, el paso 3 y el paso 5 que refleja mi guía, de una vez ahorrar el 100% para construir el 100% de tu fondo de emergencia, que serían 800 euros al mes, como ya vimos, por un periodo de 12 meses. Ese plan de ahorro tienes que reflejarlo tal cual dentro de tu presupuesto familiar. En el caso de mi plantilla para organizar tu presupuesto familiar, te voy a dejar el link en la parte superior aquí en el video si lo estás viendo en el YouTube, o si no, igualmente en la descripción del video también dejo el link para que te descargues la plantilla, donde te vas a poder descargar la plantilla. En la sección de ahorro e inversiones, la primera línea que está incluido dentro de ese bloque es justamente la línea de fondo de emergencia. Ahí tienes que reflejar tu plan de ahorro y cuando estés construyendo tu presupuesto deberás reflejar durante los próximos 12 meses justamente dentro de tu plan esos 800 euros que tienes que ahorrar cada mes durante un periodo de 12 meses para poder construir tu fondo de emergencias. Y ya por último, lo que quiero es darte algunas consideraciones que tienes que tener presente para el uso y mantenimiento de tu fondo de emergencia. El primero, el fondo de emergencia debe estar siempre disponible en un instrumento de ahorro líquido. Mi recomendación, utiliza una cuenta de ahorro para tu fondo de emergencia. Si no la tienes, abre una cuenta de ahorro y destina o ingresa mensualmente el importe que has definido para construir tu fondo de emergencia. Nunca utilices tu fondo de emergencia para invertir en acciones, criptomonedas, bonos, fondos y menos aún para darte algún capricho. Como te comenté, tu fondo de emergencia tiene como objetivo cubrir imprevistos financieros y nada más, ¿vale? Importante. Luego, tienes que tener presente también que tus gastos futuros se van a ver afectados por un factor que es la inflación, por lo que siempre deberás ajustar el importe de tu fondo de emergencia a medida que aumente la inflación. Es decir, si tus gastos ya no son, o el gasto de tu familia no son 3.200 euros al mes, sino que ahora han pasado a 3.500, pues entonces de la misma manera tendrás que ajustar
el importe de tu fondo de emergencia para que se refleje el efecto de la inflación. Y en el supuesto de que hayas utilizado parte de tu fondo de emergencia para cubrir alguna eventualidad, tu prioridad de ahorro será, primero que nada, completar nuevamente tu fondo de emergencias. Y ya para despedirme, te dejo con algunos aprendizajes claves de cosas que hemos comentado el día de hoy. Como te dije, tu objetivo a corto plazo siempre va a ser ahorrar para el fondo de emergencias. Eso es tu prioridad dentro de tu planificación financiera. Importante reflejar en tu el plan de ahorro para tu fondo de emergencia en tu presupuesto. Esto es clave. Siempre lo debes de tener presente. Y como he mencionado en otras oportunidades, también tienes que ir actualizando como parte de tus rutinas en la gestión de tus finanzas tu hoja de balance patrimonial, porque ahí también vas a reflejar por la parte de activos todo lo que vayas acumulando dentro de tu fondo de emergencia. Importante también, no olvides la secuencia de cómo construir tu fondo de emergencia. Primero, ahorra para cubrir un mes de gastos. Ya cuando hayas alcanzado ese primer paso, siguiente foco es, en caso de que tengas deudas, eliminar tus deudas malas y seguidamente, una vez hayas eliminado tus deudas, entonces sí, te centrarás en completar tu fondo de emergencias. Y aquí te dejo con una última reflexión y es, los imprevistos, tarde o temprano, van a llegar. El problema es que nunca sabemos cuándo. Pero ya sabiendo que tarde o temprano llegarán, lo que mi mensaje para ti es que no esperes a que ocurran imprevistos para empezar a tomar cartas en el asunto. Empieza hoy a construir tu fondo de emergencia. Y con esto me encantaría que si tienes alguna duda o tienes alguna pregunta que, digamos, te genere dudas o interrogantes de cómo construir tu fondo de emergencia, o si tienes algún otro punto de vista que esté asociado a cómo construir tu fondo de emergencia, por favor comparte tus dudas y comentarios conmigo, dejándome un comentario en la sección de comentarios de YouTube, que yo estaré encantadísimo de leerte y responder a todas tus dudas y consultas. Ya con esto entonces me despido, no sin antes comentarte brevemente de qué estaremos hablando justamente en el próximo episodio, y es del paso número 4, que hablaremos sobre cómo eliminar tus deudas malas. Esto lo veremos en el siguiente episodio. Y ahora sí, me despido no sin antes pedirte que si te ha gustado el contenido de este video, no te olvides en suscribirte a mi canal para mantenerte informado y al día de todo el contenido que iré publicando en las siguientes semanas. Si te ha gustado el contenido de este video, por favor no olvides en darle a me gusta y también te pido encarecidamente de que si conoces a alguien al que le pueda ser de utilidad el contenido de este video, compártelo y así me ayudarás a difundir el contenido de mi canal a más personas. Ahora sí me despido dándote las gracias por acompañarme el día de hoy e invitarte a que me acompañes en un próximo episodio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.